Un pueblo fantasma lleno de arena, donde cada casa y habitación cuenta historias nunca contadas. Un pueblo donde antes se escuchaban sonrisas, alegría y penas, momentos de felicidad y sufrimiento. ¿Qué sucedió en este pueblo? Hoy veremos la oscura historia del pueblo de Kolmanskop, la ciudad más rica del mundo, un pueblo detenido en el tiempo ubicado en el desierto de Namibia. Kolmanskop es un pequeño pueblo en el desierto de Namibia. Es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, envuelto en un manto de arena y misterio. Su historia comienza en 1908, cuando un trabajador del ferrocarril llamado Sacher Aslewela descubrió unas piedras brillantes mientras limpiaba las vías. Estas piedras resultaron ser diamantes, y así comenzó la fiebre del diamante en Kolmanskop. En cuestión de años, el pueblo se transformó de un árido desierto a un próspero centro minero. Los buscadores de diamantes llegaron en masa, y con ellos la construcción de una ciudad que parecía sacada de un cuento europeo. Habían mansiones de estilo bávaro, un hospital, una escuela, un casino y hasta una fábrica de hielo. La ciudad incluso tenía el primer aparato de rayos X en África, y no era usado para fines médicos, sino utilizado para asegurarse de que los mineros no se tragaran los diamantes. La vida del pueblo era un contraste surrealista. En medio del desierto, los residentes disfrutaban de lujos inimaginables. Las casas estaban llenas de muebles elegantes y las calles resonaban con la música de las fiestas y los espectáculos de ópera traídos desde Europa. Sin embargo, bajo esa fachada de opulencia se escondían historias de esfuerzo y sacrificio. Los trabajadores locales, muchos de ellos de tribus desplazadas, vivían en condiciones duras, trabajando largas horas bajo el sol abrasador. La prosperidad de Kolmanskop fue efímera. Después de la Primera Guerra Mundial, la producción de diamantes comenzó a disminuir. En 1928 se descubrieron depósitos más ricos en Oranjemund, a 270 kilómetros al sur. Poco a poco, los residentes comenzaron a abandonar la ciudad en busca de nuevas oportunidades. Para 1956, Kolmanskop estaba completamente desierta y las dunas de arena comenzaron a reclamar lo que una vez fue suyo. Se dice que en las noches de luna llena se pueden escuchar los ecos de las fiestas y la música que una vez llenaron las calles. Algunos visitantes afirman haber visto figuras fantasmales vagando por las casas, como si los antiguos residentes nunca hubiesen dejado el lugar. También hay historias de un tesoro escondido, diamantes que nunca fueron encontrados y que aún esperan ser descubiertos bajo las arenas movedizas. Hoy, Kolmanskop es un pueblo fantasma, sus edificios invadidos por la arena del desierto. Las casas que alguna vez fueron símbolo de riqueza y lujo, ahora están llenas de nostalgia y silencio. Los muebles permanecen en su lugar, como si los antiguos residentes pudieran regresar en cualquier momento. Las ventanas rotas y las puertas desvencijadas cuentan historias de un pasado glorioso y un presente desolado. Kolmanskop es un testimonio de la fragilidad de la prosperidad humana frente a la implacable fuerza de la naturaleza. Un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan en un baile eterno de arena y viento. ¿Te atreves a visitar este pueblo? ¿Conoces otro mito o leyenda de este pueblo fantasma? Coloca tu opinión en la caja de comentarios, estaré atento a leerlos. Suscríbete a nuestro canal para ver más historias como esta. Pronto volveremos con más.